¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues vaya revuelo, vaya polémica la que ha generado un trabajo, un artículo, una columna, ya no sabemos cómo llamarla en realidad, del señor Ezra Shabot en torno precisamente al genocidio en Palestina. Incluso recibió el respaldo, sí, de Enrique Krause, de El Monero Calderón, pero la gran mayoría de la gente comenzó a cuestionar precisamente las razones de esta participación en Nexos, incluso fue reposteada por el director de Nexos, Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo entendemos este comportamiento? ¿Cómo leemos precisamente este tipo de opiniones que literalmente niegan el genocidio palestino? Mi querido Héctor Alejandro Quintanar, siempre es un gusto saludarte, querido amigo, y un honor recibirte en esta comunidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Muchísimas gracias por la invitación y siempre un orgullo estar contigo, con tu audiencia. Gracias, querido. Oye, pues comenzaría por ahí. Eh, en el marco internacional, en el marco de toda la discusión que se ha suscitado de las derechas, de las narrativas, ahora, obviamente, el tema del genocidio, eh, ¿cómo entendemos la postura de Ezra Shabot y sobre todo de el medio o de periodistas que lo respaldan en un momento dado? Creo que ante todo lo que publicó este sujeto impresentable, es Rashabot, es un libelo. No es una columna, no es un artículo, no es una obra honesta, es un libelo, es un panfleto sin ningún rigor, es de verdad un texto vergonzosísimo. Entre todas las mentiras que plantea, hay muchísimas muy graves. Todas tienen el mismo objetivo, que es el de negar el genocidio en Palestina. La primera gran mentira que este sujeto plantea es que hay 50.000 muertos en Gaza. Los números más conservadores publicados por The Lancet, esta prestigiosa revista científica sobre el mundo de la medicina, hablaban de 75.000 muertos en Gaza, pero bajo el conteo oficial de las instancias de salud y hospitales de Gaza. Es decir, es un número que todavía estaba sujeto a aumentar por los desaparecidos y gente en los escombros. Y el sinnúmero de gente que ha sido mutilada, herida en esta atrocidad. Entonces, esa es la primera mentira. De ahí el tipo juega muy mal con el concepto de genocidio porque acusa que otros lo banalizan y después él lo banaliza cuando acusa que lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023 fue un genocidio. Perdón, esto es una cuestión bastante deleznable, lamentable y lo que ocurre me parece a mí lo más grotesco de este libelo que publicó este cretino, es cuando plantea que de su conteo, este mentiroso, de 50.000, de pronto él sí dice, bueno, sí, unos eran inocentes, pero miles eran terroristas, y de pronto nos dice algo así como muchos de ellos eran menores yihadistas, algo así como terroristas en potencia. Perdón, esto ya es, me parece, un nivel de degradación que no podemos aceptar. El tipo está en los hechos legitimando un delito, un crimen de lesa humanidad, está legitimando el asesinato de menores. Es de verdad una cosa que a mí me sorprende. Me parece indignante que una revista cualquiera lo hubiera publicado, que Nexos lo haga y que aparte muchos personajes alrededor de esta revista lo difundan. Pues me parece que esa es la verdadera intención. Quisieron exponer una postura personal, pero poniéndola en boca de un sujeto que no tiene vergüenza en decir estas canalladas, ¿no? Y me parece que, bueno, no me parece, el texto se publicó con una especie de advertencia, ¿no? De este artículo no representa la posición institucional de Nexos, es una responsabilidad del autor.
pero da lo mismo. El director de Nexos, Héctor Aguilar Camín, lo difunde con mucho, con un tono de respaldo, cosa que también hacen Enrique Krause y este panfletero indigno que es el señor Francisco Calderón. Me parece que todos los que hacen esto son fascistas declarados ya. Eh, ya llegamos a un nivel donde legitimar el asesinato de menores me parece que no sé, me parece que están al nivel de Marcial Maciel. No, no hay palabras para definir ya este grado de maldad, de sevicia, disfrazada de un análisis presuntamente objetivo. Es algo impresentable por doquier. Oye, Héctor, en este marco, como quien, vamos a llamarlo así, tratan de normalizar este hecho, tratan de decir, bueno, pues es algo normal, ¿no? En pocas palabras, ¿qué fondo le vemos en esta batalla narrativa, en esta acción por parte de personajes que supuestamente están gritando ahorita que son víctimas o van a ser víctimas de censura? Pues es una buena pregunta. ¿Cuál sería el trasfondo? Porque normalizar el genocidio me parece que ya está lamentablemente muy normalizado. Me parece no sé, yo creo que eh, vieron en Chabot a un tipo que tuvo, que tuvo la falta de escrúpulos y de vergüenza para publicar algo que a lo mejor ellos por un mínimo de prurito o por un mínimo de estrategia no se hubieran atrevido a hacerlo. Pero da igual, el descrédito de esta gente es total y hay que decirlo, este sujeto es Rashabot, es un fascista del siglo XXI. No cabemos todavía de indignación que haya dicho esta tontería, legitimando el asesinato de menores, y en algún momento en su texto dice algo así como que el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023 que nadie celebra, en mi caso no estoy haciendo una apología de eso, ni mucho menos, al contrario, es condenable, pero este sujeto dice, en Gaza, en Palestina, esto sí fue celebrado, ¿no? Entonces, como si insinuara que de algún modo el pueblo palestino se merece lo que le está haciendo el criminal de guerra Benjamín Mileikovsky. Y este sujeto es Rashabot, entiendo que es de origen judío, hay que decirlo. Los sionistas son el nazismo del siglo XXI y este sujeto, además de que está legitimando un crimen de guerra, está legitimando un genocidio, está legitimando una atrocidad, el tipo también le está escupiendo en la cara a su propio pueblo. Hoy se lleva a cabo un asesinato en masa antisemita, porque el pueblo palestino es un pueblo semita también, y esta gente pues convalida el sufrimiento, las atrocidades que se perpetran en contra del pueblo palestino, y ellos también le escupen a sus antepasados, le escupen al pueblo judío víctima del holocausto de mediados del siglo XX y están equiparados a los nazis, a los que mataron a su propio pueblo. Ya hay que decirlo con esa apertura porque no podemos normalizar esto, no podemos permitir que se publiquen estos libelos sanguinarios. Ya lo que hay detrás de esta gente es sadismo, es vil sadismo, no es un análisis político para limpiarle la cara al Estado de Israel o a Mileikovsky, es vulgar sadismo. Y yo creo que ya tenemos que alertarnos todavía más de que esta gente conviva en medios, que tengan voces, que sean voces públicas. Me parece que no merecen micrófono en ningún lado. Oye, en ese punto precisamente, y que es algo que nos llamó mucho la atención, él asegura que las críticas a su columna es antisemitismo. ¿En dónde está la diferencia, querido, cuando se critica una acción de esta naturaleza como la que él lleva a cabo y lo que es realmente lo antisemita? Bueno, es que de entrada el tronco es tramposo este concepto de antisemitismo, porque el tronco semítico es muy amplio y en él están los pueblos árabes y hebreos. Es decir, el tronco semítico está compuesto por los pueblos árabes y hebreos. Entonces, esta gente lo que busca es
monopolizar el término semita para que sea exclusivo del pueblo judío, y no es así. Tanto los pueblos árabes como los hebreos pertenecen a este mismo tronco. Y en realidad es una estrategia bastante mañosa y bastante malévola para, para volverse inimputables, para que ninguna crítica se pueda hacerles, porque entonces ya deslegitiman al interlocutor diciéndole antisemita. Hay que decirlo, esta gente sucia comete esta barbajanada incluso contra personas de origen judío. Eh, Me contó alguna vez, por ejemplo, José Steinsleger, que es un extraordinario y muy querido periodista argentino-mexicano de origen judío, que esta gente, por sus críticas al Estado de Israel, lo llama antisemita cuando él es de origen judío, ¿no? Esta bajeza no es nueva, se la han hecho a intelectuales del pueblo judío que se oponen a las atrocidades que comete el Estado de Israel, como Norman Finkelstein, Ilan Pappé, Steinsleger, como decía nuestra querida maestra Silvana Rabinovich. Entonces, hasta tienen un término muy mañoso, muy chantajista, muy miserable, que es el de self-hating Jew. O sea, el judío que se odia a sí mismo, a toda la gran, enormísima comunidad judía que se opone a las atrocidades, no solo de Mileikovsky, sino del Estado de Israel en general. Entonces estamos hablando de gente fanática, gente sádica, gente irracional, gente que sí desea en el fondo el exterminio del pueblo palestino, y hay que decirlo. El texto del señor Chabot es negacionista. Y hay dos tipos de negacionismo. Los negacionistas nazis, los que negaban el holocausto judío en el siglo XX, eran tipos mentirosos y malévolos, pero eran tipos que partían de la idea de que un genocidio, un exterminio del pueblo judío es algo tan, tan grave y malo que no podemos permitir que se sepa que los nazis lo hicieron, ¿no? Vamos a mentir diciendo que no lo hicieron, porque en el fondo asumen que eso es algo gravísimo. Y por eso exculpan a los nazis y niegan que hayan cometido un genocidio. Ahora estos negacionistas de hoy están orgullosos de lo que hacen y justifican. Si los negacionistas de antes negaban, estos de hoy justifican el genocidio. Con este tipo de estupideces de, bueno, sí, sí, se está cometiendo algo muy feo, pero el pueblo palestino se lo buscó. O, como dijo Jorge Castañeda Jr., el hijo del prepotente payaso ese de Jorge Castañeda, el que fue el secretario de Relaciones de Fox, dijo, no, 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 no son 100, no son 100,000 los muertos en Gaza, son solo 75,000. Bueno, como si eso fuera una buena noticia. Esto me parece ya una atrocidad impresentable. Estos sujetos son negacionistas que tienen esa novedad. Son negacionistas que justifican. Los de antes por lo menos tenían cierto decoro en decir que no, eso nunca pasó y no hay pruebas. Estos dicen, sí, sí está pasando, pero se lo merece. Oye, en ese punto, querido amigo, eh, la nazificación ya de un sector de la población como tal, incluso, como bien nos decías, más allá incluso de una intencionalidad política como tal, ya esa nazificación cuando nos topamos también con gente, por ejemplo, medios en Argentina que hablan de ir en contra de su propia población en las periferias de Buenos Aires, gente también allá en Israel que justifica estas acciones, funcionarios que torturan, gente que reprime en un momento dado manifestaciones a favor de Palestina, un secretario de Estado de la Unión Americana que dice pues quien critique a Israel se queda sin visa, pero en el término tal cual de estos personajes que tú muy bien describes de manera excelsa, una nazificación ya mental de comportamiento en cada una de sus actitudes. Sí, completamente. Es que el nazismo, el fascismo son la máxima expresión de aquello que Cory Robin llama la mentalidad reaccionaria, ¿no? Este elemento que es muy, muy consustancial a las extremas derechas, que consiste en pensar que los derechos de los demás de algún modo te quitan algo a ti.
y que de eso deriva el hecho de que mucha gente sienta que la sociedad debe organizarse de manera jerárquica, donde hay un grupo supremacista que tiene, por razones naturales o religiosas, la supremacía sobre los demás y la posibilidad de neutralizar a los demás o incluso de eliminarlos por inferiores, ¿no? Entonces, eh, el fascismo es la expresión más violenta y más radical de esta mentalidad reaccionaria y pues parte de esa mentalidad también tiene que ver con el hecho de negarle humanidad al otro, ¿no? Basta escuchar los discursos de Benjamin Mileikovsky, basta escuchar los discursos de Itamar Ben-Gvir, cómo se refieren al pueblo, a los pueblos árabes, al pueblo palestino, para notar que esta pulsión fascista está ahí en ellos y tristemente ellos no son la enfermedad, son el síntoma. Hay algo más profundo en un país que permite que lleguen al poder estos sujetos y que haya todavía un amplio consenso en ese, o un amplio espectro en ese país que legitima las acciones atroces de esta gente. Entonces, nos enfrentamos ni más ni menos al nazismo del siglo XXI. Yo ya me quedé sin adjetivos para las atrocidades que estamos viendo y lo único que uno puede agradecer es que lo hagan de manera tan abierta, tan cínica, porque somos nosotros los que nos tenemos que cuidar de ellos, no como, que esa es otra cosa de la mentalidad reaccionaria, ¿no? Que son victimarios con discurso de víctimas. Va a salir este payaso Chabot a decir que todos los que lo criticamos en realidad es porque odiamos a Israel, porque odiamos al pueblo judío, porque somos antisemitas o quién sabe cuántas tonterías. Lo mismo decían los nazis, ¿no? Bueno, tuvimos que matar a los judíos porque ellos nos estaban invadiendo en nuestro país. Siempre es así. Los fascistas son agresores con discurso de agredidos y hay que decirlo, somos nosotros los que tenemos que cuidarnos de ello. Finalmente, querido amigo, agradeciéndote siempre, por supuesto, tu presencia en este espacio. Sé que te voy a pedir tal vez algo muy especulativo, pero ¿qué sigue? ¿Qué crees que siga con esta tendencia que vemos de una ultraderecha, del neofascismo, del nazismo como tal? Parecería, o más bien dicho, se confirmaría aquella frase de que el nazismo nunca se fue, que realmente siempre estuvo ahí, pero disfrazado muchas veces de las presuntas víctimas. ¿Qué crees que siga en todo este movimiento, oye? Pues tristemente veo algo muy lamentable, que es que de entrada el genocidio continúa en Palestina. A pesar del presunto cese al fuego, sigue habiendo todos los días asesinatos perpetrados por Israel, por el criminal de guerra Benjamin Mileikovsky. Entonces, eso que es lo más grave va a continuar, tristemente. Y creo que una de las cosas que debemos estar muy al tanto es que el, debemos estudiar académicamente y desde todas las trincheras cómo y por qué las extremas derechas del siglo XXI se volvieron sionistas, después de que un gran rasgo de las derechas de las ultraderechas del siglo XX es que eran radicalmente judeófobas, ¿no? Yo tengo la hipótesis, y lo he comentado en otros espacios, de que pues acaso desde el 11 de septiembre de 2001, con los ataques terroristas al World Trade Center, esta idea del enemigo externo judío eh, se cambió por el enemigo externo, el musulmán o el árabe, ¿no? Que en la mentalidad reaccionaria de estas derechas equivale a terrorista. Entonces, eso sumado con el hecho de que se ha radicalizado el tono supremacista del sionismo en Israel con personajes como Itamar Ben-Gvir y con Mileikovsky, pues eso ha hecho que las ultraderechas contemporáneas pues vean como un parecido, como un modelo a seguir lo que hacen estos personajes. Entonces, hay que revisar eso. Bolsonaro ahorita, o el contendiente contra Lula en las elecciones de Brasil, dijo que ojalá todos los pobladores de Israel visitaran Brasil, ¿no? En un gesto de sumisión ante ese Estado. Así que
Tristemente veo que las ultraderechas del siglo XXI van a correrse hasta hacia el sionismo y entonces los sionistas y la comunidad judía tendría que preguntarse por qué. Y con este dato cierro. Pensemos en el caso de Argentina, con un personaje impresentable como Milei, que es el principal aliado de Israel en América Latina y él mismo se asume el más sionista de los presidentes del mundo. Perdón, el tipo también es un legitimador de la dictadura argentina de 1976 a 1983, que tuvo una raíz profundamente antijudía. Hay que recordar que algunos de los ideólogos católicos nacionalistas radicales que tuvo esa dictadura eran furiosos judeófobos, como fue el caso de Christian Bombernik, capellán de la Policía de Buenos Aires, que ha sido el único jerarca católico preso en la historia de América Latina porque él participaba en asesinatos, él participaba en torturas y ese tipo era la representación del antijudaísmo católico en la dictadura argentina, que, por cierto, persiguió a muchos judíos argentinos porque en ese momento se consideraba que el judío era algo así como un comunista. Entonces, esta gente, estos sionistas, no tienen respeto ni por su pueblo ni por su propia historia. Lo que estoy tratando de decir es que los abuelos de Milei, los abuelos ideológicos de Milei, eran furiosos judeófobos nazis y ahora los herederos son sionistas. Yo creo que los sionistas, si tuvieran un mínimo de honestidad intelectual, tendrían que preguntarse por qué y pues no esperamos que se hagan esa pregunta, tristemente. Mi querido y admirado Héctor Alejandro Quintanar, siempre es un gusto enorme escucharte y aprender de ti, querido amigo. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, querido Jesús, siempre un orgullo estar contigo, con tu audiencia.